Qué bendición verlos, todo este grupo de pastores maravillosos. Qué gran bendición. Y todos ustedes, hermanos líderes, veo aquí a Pastor Edison Lázaro. Cuando tuvimos que pausar un poquito del centro de entrenamiento bíblico en Agua Azul, él se venía hasta aquí. Los viernes y los sábados venía para terminar su estudio. Entonces, es un hombre que tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios. Y al que tiene sed, Dios lo sacia. Amén. Bueno, quiero que oremos. Si quiere, póngase de pie o ahí sentadito como usted quiera. Orémosle al Padre de la Gloria. Padre de Gloria, el Padre de mi Señor Jesucristo. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento para conocerte cada día más y más, mejor y mejor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que sean iluminados, alumbrados nuestros sentidos del Espíritu, los sentidos del Espíritu, ese olfato espiritual, ese gusto espiritual, ese tacto espiritual, esa vista espiritual y ese oído espiritual, que pueda ser alumbrados, iluminados para que podamos conocer la esperanza de nuestro llamado. Padre, gracias, los detalles de lo que tú nos has llamado a hacer, que cada uno de nosotros podamos conocer estas verdades, la riqueza de la gloriosa herencia que tú has repartido a sus santos aquí en la tierra. Gracias, Padre, que porque si tú nos iluminas podemos conocer todo esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, qué bendición, qué privilegio tengo de estar hoy aquí. Quiero hablarles un poco de liderazgo, un poquito porque es muy extenso el liderazgo. Pero quiero comenzar aquí en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Voy a leerles el versículo 5 y el versículo 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. ¿Qué dice? Esto no tiene nada que ver con nosotros. Ninguno de nosotros podemos pensar, esto es que yo me lo gané, esto es lo que yo soy. No. Dice, no es así. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios. Él asimismo nos hizo servidores o ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu da vida. Entonces, ¿cuántos capacitados hay aquí? Todos sin excepción, tenemos un llamado de Dios, tenemos un liderazgo que desarrollar y eso es lo que está diciendo. Fuimos capacitados directamente por Dios mismo, ¿no? Entrenados por Él. No sé cuánto tiempo nos entrenaría, pero lo que dice es que nos capacitó para que seamos servidores competentes en este nuevo pacto, el pacto del Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo cosas tremendas. Dice, si el pacto de muerte tuvo tanta gloria que los israelitas no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, que ya se estaba extinguiendo. Dice, ¿cómo no será glorioso el ministerio del Espíritu? Pero nosotros tenemos que anhelar estas cosas. Si fue glorioso el antiguo pacto que era de muerte, porque a ninguno pudo salvar. Dice, ¿cómo no será glorioso este ministerio? Y luego dice, si el ministerio que condenaba al hombre tuvo gloria, ¿cómo no será poderoso el ministerio que justifica al impío? El ministerio del Espíritu Santo es el que justifica al pecador.
En un solo momento usted confiesa, entra como un gran pecador, confiesa el nombre de Jesús y sale como un justo. ¿Cómo les parece a usted semejante cosa tan tremenda que Dios hace en nosotros? Entramos con todas las mañas posibles que se pueden obtener en este mundo. Pero cuando usted confesó a Jesús, usted recibió la justicia de Dios. Comenzamos a ser justos en ese momento. Amén. Entonces dice, si el ministerio de muerte, el ministerio de condenación fue tan glorioso, ¿cómo no esperamos nosotros que el ministerio del Espíritu Santo sea glorioso? Todos necesitamos anhelar la gloria de Dios manifestada en nuestras reuniones. Cuando se une el cuerpo de Cristo, el papá que nos amó, que nos compró a un alto precio, Él está allí. Él está allí. Y cuando Él está, dice la Biblia que allí hay libertad. Amén. Bueno, estoy hablando a líderes. Entonces, todos nosotros tenemos un llamado a liderar. Todos, sin excepción. A servirle a Dios en el cuerpo de Cristo con algunas de nuestras habilidades naturales que son dadas por Dios, pero las espirituales que recibimos el día que nacimos de nuevo. Comenzó en nosotros a un llamado a despertarse, algo que usted nunca había sentido, ahora comenzó a tener una inquietud usted por algo. ¿Inquieto? A veces no lo entendemos mucho cómo es, pero usted sí carga allí es como una gotera. ¿Usted ha visto la gotera? Cuando cae una gotera en la cama y uno dice, pero es que es una gotica de agua. Pero le molesta todo el tiempo, ojalá de noche está dormido y comienza a caer. Eso no es algo muy fuerte, pero es algo que está continuamente en usted. Amén. Entonces, todo esto proviene de Dios, quien nos hizo competentes para esto. En el capítulo 4 de esa misma segunda carta de Corintios dice esto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿En qué anda el gran tesoro? En un tiesto de barro, en una vasijita de barro. ¿Para qué eso? Mire lo que dice: para que la gloria que se manifiesta en usted no vaya a decir esto soy yo, sino ese gran tesoro que usted tiene dentro. Entonces dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que esto tenemos que siempre estarle dando la gloria a Dios por las habilidades que nos ha dado. No nos tomamos eso como si fuera de nosotros, como para enorgullecernos, no. Tiene que ver con Él. Y Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, dice esto. Ya que yo le estoy hablando a líderes y les voy a hablar de algo que es muy importante. Dice, yo soy la vid, esto es Jesús hablando, dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es el que nos poda por ahí las cositas malas? Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así también nosotros, si no permanecemos en Jesús. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Bueno, el tema que yo quiero compartir hoy con ustedes es un tema muy sencillito, pero también muy poderosito, muy poderoso. Y se llama humildad, el sello divino para los líderes cristianos. Hay una gran diferencia entre el liderazgo cristiano y el liderazgo del mundo, ¿no? No podemos tomar del mundo y meterlo en la iglesia, porque eso sería profanar lo santo. Ellos tienen que aprender de nosotros.
pero no nosotros de ellos. No traemos cosas del mundo para tratar de inyectarlos en la iglesia. No, no hacemos eso. Esto es algo muy especial, el liderazgo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Y qué dijimos? ¿La qué? La humildad es el sello divino para el liderazgo cristiano. Dios solo puede usar y trabajar con las personas humildes. Solamente Dios puede usar y trabajar con las personas humildes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Ahora, escuchen lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 5, vamos a leerlo. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Qué nos dice? ¿Qué habla de la humildad? La única manera de ser usados por Dios es si nosotros somos humildes. Pero les quiero decir, la naturaleza adámica, humana que teníamos, ¿cómo era? Puro orgullo, pura soberbia. Pero ahora la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros es humildad, es humildad. Pero tenemos que saber, nosotros somos tripartitos como lo es Dios, ¿no? Amén. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Usted es un espíritu, su espíritu tiene un alma y usted vive en un cuerpo. Eso es lo que somos. En Cristo, ¿no? Porque en el mundo es otra cosa, pero aquí usted es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Su espíritu tiene que ser el rey de este ser. En esta nueva creación, el que tiene que mandar es el espíritu, no tiene que mandar la mente, no tiene que seguir mandando nuestra mente, tiene que comenzar a tomar el liderazgo, es nuestro espíritu. Nuestro cuerpo es un esclavo, ¿no? Los esclavos no tienen derecho a hacer nada, solamente nuestro cuerpo es la casa donde vive ese Señor hecho nuevo que es el Espíritu. O sea que nuestro cuerpo es la casita para estar aquí, eso es todo lo del cuerpo. Así que no le gaste tanto tiempo a su cuerpo, gástele mucho tiempo a su espíritu en edificarlo. Amén. Porque eso es lo que somos, un espíritu vivificante, ¿no? En Adán fuimos un alma viviente, pero en Cristo somos un espíritu que da vida, un espíritu vivificante. Eso dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, 44, 45. Dice que Adán fue un hombre de la carne, un alma viviente, pero el segundo Adán o el postrer Adán es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Dice, y como éramos en Adán, era terrible, ¿no? Pero ahora en Cristo también somos muy semejantes a Él. Entonces nos parecemos cada vez más a Jesús, cada vez más. ¿Quieren que lo leamos? Leámoslo. 1 Corintios, capítulo 15, 15:45. Eso, exactamente. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. O sea que nuestra alma tenía el gobierno de todo nuestro ser. Mi espíritu estaba separado, Dios estaba muerto, no tenía funciones. Entonces, ¿quién mandaba? ¿Quién era? El alma, ¿junto con quién? Con los cuerpos, los deseos. O sea, pensamientos y deseos era por lo que estábamos gobernados. Pero ahora, entonces, ¿por qué nuestra mente nos sigue gobernando? Ya
después de 20, 30 años de ser cristiano y todavía nos guiamos por nuestra mente. No hemos renovado la mente, tenemos que renovar la mente, ¿no? Tenemos que inyectarle la palabra de Dios. Porque nuestra salvación vino como en tres pasos, ¿no? Fuimos salvos el día que recibimos a Jesús en el Espíritu. Estamos siendo salvos porque estamos renovando nuestra mente, ¿no? Vamos a ser salvos porque el día que Jesús nos arrebate de esta tierra, ese día recibiremos un nuevo cuerpo. Mientras tanto, nuestro cuerpo es un impío. ¿Qué tiene que hacer con ese cuerpo impío? Someterlo. Lo sometemos. Ese es el trabajo de nuestra vida cristiana. Eso va a ser lo que va a ser tan galardonado, tan recompensado, porque todo esto funciona por la fe. Si lo entendemos, esto no funciona porque usted desea o hacer esto, no. Es todo lo contrario. Usted vive en contra de sus deseos y de sus pensamientos. Era la naturaleza anterior en Adán, pero ahora su naturaleza es un espíritu viviente, es un espíritu vivificante. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí en el 45, ¿no? Si leemos el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es el Señor, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales son los celestiales. Ahora, ¿qué somos nosotros entonces? Celestial. Celestiales. Somos celestiales. Dice, así como fue Jesús, así somos nosotros. Somos un espíritu que da vida, vivificante. Por eso tenemos una palabra de salvación para la gente, de reconciliación, de sanidad, de vida, de vida. Somos un espíritu vivificante, pero tenemos que honrar ese cambio de naturaleza. A veces solamente soy nacido de nuevo, pero mis frutos no se ven. Tienen que verse en los frutos en nosotros en estas cosas. Amén. Bueno, qué bendición. Entonces estamos leyendo a Pedro, ¿no? ¿Qué dijo Pedro? Vamos a volverlo a leer. El hermano Pedro. Ajá, esa me gusta. Bueno, dice, igualmente jóvenes, estén sujetos. Ya que, ¿quiénes son los más dados al orgullo? Jóvenes. Él dice, manténganse sujetos. Y todos sumisos unos a otros. Estas cosas son como tan maravillosas la iglesia que es una sumisión de unos a otros, ¿no? Es una sumisión de unos a otros, honrándonos unos a otros. Por allá Filipenses dice que siempre mire a su hermano como si fuera superior a usted, siempre. Eso es humildad. Entonces dice, vístase, ¿de qué? Revístase de humildad. Esto era el delantal que se le ponía al esclavo para que le lavara los pies a los invitados. Entonces, ¿qué le decía el jefe de la casa? Póngase el delantal, mijito, porque tengo varios invitados. Entonces él cogía, se ponía su delantal, su toallita y su balde a lavarle los pies. Y eso fue lo que Jesús hizo. Él esperaba que los discípulos hicieran eso y ninguno. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Peleando quién sería el mayor. Ese fue todo el tiempo de los discípulos. ¿Quién? Bueno, y cuando el maestro se vaya, ¿quién va a tomar esto? ¿Quién va a dirigir esto? Entonces, no pudieron servirle a la gente hasta que Jesús se fue, porque la pasaban en esa discusión. Igual nosotros, ¿no? Igual nosotros. Si no ponemos esto en práctica, estas cosas, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Qué es resistir? Es oponerse, es rechazar. O sea, Dios rechaza al soberbio, al orgulloso lo rechaza. ¿Y Él sigue ministrando? Claro que sí. Claro que sí. Pero va a perder la recompensa. O sea, se puede seguir ministrando, sí Señor, se puede seguir,
Miremos Santiago y ya vamos allí a esto. Santiago capítulo 4, que nos confirma estas mismas cosas. Pero Él da, el versículo 6, pero Él da mayor gracia, Dios da mayor gracia. Por esto Él dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y el versículo siguiente en Pedro 5, versículo 7, es también poderoso. Humíllese, el 6, humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte cuando fuere el tiempo. No necesitamos buscar reconocimiento, exaltación de nadie, ¿no? De nada. Cuando lo exaltan, usted dice, ay, qué predica tan chévere, ¿qué dice usted? Hacer. ¿No? ¿Qué dice? Exactamente, la gloria sea para el Señor, porque Él es el que hace todas estas cosas. Porque si usted comienza a sacar un poquito de pecho, dice, ay, dice, ah, uy, qué reconocimiento tan precioso que me dieron. No, nada es de nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que leímos en el capítulo 3? No somos capaces de hacer nada sin su gracia, sin su espíritu, sin su poder. Nada. Todo lo hacemos es porque Él es el que nos da todas estas habilidades. Entonces, Pedro y Santiago nos dicen, Dios le da gracia al humilde, pero rechaza al orgulloso. Rechaza al orgulloso. Amén. Bueno, chévere porque podemos entender, y esto lo sabemos todos, ¿no? Esto lo sabemos. Y usted puede decir, ay, no. Yo esos versículos hasta me los sé de memoria. ¿Qué hizo usted? Cerró todo, lo cerró todo, en lugar de decir, esta es la quinta vez que yo riego esta semilla que recibí la primera. Eso es lo que tiene que decir uno cada que escucha una predicación con Juan 3:16. Y dice, pero es que me lo enseñaron desde que estaba pequeñito. Sí, pero lo estoy regando. La semilla se riega. ¿Sí? Usted nunca siembra una semillita y no le echa agüita porque eso no sirve de nada. ¿No? Nació la matica y se murió. ¿Por qué? Porque necesita la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vez, pero tenemos que tener un sentido abierto. Y si no, ya cerró. Cuando nosotros decimos, no, esa prédica ya me la sé de memoria. Ya cerramos todo el círculo para nosotros. No recibimos nada. ¿Por qué? Porque Dios resiste al orgulloso y le da gracia al humilde. Entonces, ¿podemos seguir ministrando? Claro. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10. Préstele atención a esto. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros, miramos, tenemos un solo fundamento, que es Cristo Jesús, pero cada uno edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, dos maneras como edificamos. Solamente hay dos maneras. La primera es edifica oro, plata, piedras preciosas. La segunda es madera, heno y hojarasca. ¿Esa cuál sería? Humildad. ¿Cuál es? Oro, plata, piedra preciosa. ¿Orgullo qué es? Soberbia. Madera, heno y hojarasca. Ahora, miren lo que sigue diciendo esto aquí. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, las dos maneras de edificar, o los dos materiales con los que edificamos más bien, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día del tribunal de Cristo. Ese día
recibimos toda la recompensa. El día la revelará y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, pero como salido de un incendio. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo? Por no ser humildes, por tener mucho soberbia o orgullo, podemos perder toda la recompensa, toda. La recompensa está dada. Él dijo que hasta un vaso de agua que le diéramos a una persona lo iba a recompensar. O sea que hay muchísima recompensa para nosotros, pero ¿cómo la perdemos? Si edificamos en madera, en heno y en hojarasca. ¿Por qué? Porque todo va a ser probado por el fuego. ¿Y qué pasa con la madera? El tamo, la hojarasca, ¿qué pasa? Se desaparece. Entonces se perdió todo. Tenemos que buscar la humildad. Pero, como dijimos, en Adán hay un orgullo natural, ¿no? Y uno lo llama, es que es mi personalidad, esto es como yo soy. Yo soy así rabioso para que nadie me moleste, porque si me ven rabioso, pues no se me mete, ¿no? ¿Sí? Pero eso es puro cuento, somos una creación nueva. Vivimos en un cuerpo que está muerto o vivo. ¿Cómo está su cuerpo? Debería estar muerto, pero usted se toca y dice, yo estoy vivo, yo estoy vivito, todavía yo estoy vivo. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Si estamos muertos o estamos vivos? Porque Pedro dice en el capítulo 2, la primera carta de Pedro, el versículo 24, dice, Cristo en el madero de la cruz se llevó todos nuestros pecados, para que yo, estando muerto al pecado, viva la justicia, y por sus heridas yo he sido sanado. O sea que, ¿qué es lo que tiene que pasar con nuestro cuerpo? Considerarlo muerto. Considérelo muerto, porque realmente cuando confesamos a Jesús, nosotros fuimos muertos con Él, o sea, colgados en la cruz con Él, fuimos muertos con Él, sepultados con Él y resucitados a una novedad de vida. ¿Quién resucitó? El Espíritu fue el que recibió vida. El cuerpo, a los ojos de Dios, nuestro cuerpo está muerto. Por eso Él dice, considérelo muerto al pecado, pero vivo a la justicia de Dios. Cuando entendemos esto y consideramos estas cosas, tenemos mucho más dominio sobre nuestro cuerpo. Y si no, nuestro cuerpo siempre tomará dominio sobre nosotros. Muy fuerte. Los 5 sentidos son muy fuertes y no estamos desarrollando los 5 sentidos espirituales, sino que estamos dándole mucha vida a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que gustamos. Entonces a mí me gusta esto, si no me dan así no quiero. ¿Todavía tienen alguien esa? ¿O ya no? Usted debería someter su cuerpo todos los días a comer lo que no quiere. Todos los días. Le trae algo que no le gusta, con eso lo está sometiendo, ¿no? Lo estamos sometiendo. Por eso el ayuno, como lo dijimos hace unos días, el ayuno continuo, o sea, un ayuno como el que hizo Daniel, que él dejó de comer manjar y duró 21 días ayunando así. Ese es el ayuno más fuerte. ¿Por qué? Porque todos los días usted está rechazando algo que le gusta mucho. Hoy no le voy a dar carne, entonces va a tomar caldo. Ay, no. Esta vaina sí está muy tremenda, ¿no? Eso es como sometemos, como le quitamos derecho a nuestro cuerpo. Pero si usted sigue alimentando su cuerpo así, no va a poder tener dominio. No lo vamos a poder tener. Tenemos que mantenerlo como un esclavo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser descalificado.
Ya vimos que no se condena el paciente, ¿no? Pero se quedó sin nada. ¿Qué va a hacer una persona con un nuevo cuerpo en el milenio donde no tiene nada que hacer? Que imagínense solamente, oiga, estas son cosas graves. Una persona que no entiende estas cosas, vive por su carne, va a perder toda su recompensa. ¿Y allá qué va a hacer entonces? ¿Calle arriba, calle abajo? Que nosotros a los que decimos que viven en la calle, ¿cómo es que lo llaman? ¿Es? No tiene nada que hacer, no tiene nada. Eso va a ser un poconón de cristianos en el milenio, con un cuerpo glorificado, un cuerpo maravilloso, pero sin nada que hacer. Amén. Esto es una prueba de fe. Esta vida aquí es una prueba de fe y tenemos que hacer esto que está diciendo la palabra. Hacer, pongámoslo en práctica. Vamos a trabajar con la humildad, con la humildad. Amén. Me dice Omar cuando terminamos, porque se me da la mano. Entonces, orgullo es soberbia, es la naturaleza de Adán, totalmente opuesta a la nueva naturaleza que es humildad. Humildad, según la Biblia, es creer la verdad de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que es mi Señor y de quiénes son mis hermanos. ¿Qué soy en Cristo? ¿Qué es usted en Cristo? Somos una creación nueva, no tenemos pasado. ¿Qué más dice? Pero tenemos una gran expectativa de lo nuevo que Dios preparó para su nueva vida. ¿Pero qué más es usted en Cristo? ¿Qué más? La justicia de Dios. Dijimos que somos la justicia de Dios. ¿Qué más somos? Santos. Redimidos. Sí, Señor, redimidos. Uno puede ponerse a enumerar y es muchísimas las cosas que somos en Cristo, ¿no? Entonces, ¿quién es Jesús? Porque ¿quién es su Señor? El más humilde de todos. Él fue el que cogió su balde, se puso su delantal de siervo, de esclavo, y le lavó los pies a los discípulos, a todos, hasta Judas. Sabía que lo iba a entregar y le lavó los pies. Pero su humillación lo colocó en el más alto lugar. Dice, no hay un lugar más alto que el que tiene Jesús, el Dios hecho hombre. Tiene la autoridad de todo el universo, tiene todo. Y nosotros estamos sentados a su lado espiritualmente. Pero podemos perder todo por esta sinvergüenzura del cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo no tiene por qué gobernarnos, no tiene. Dijimos que nuestra alma está siendo salva. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, dejando ya todas las mañas terribles que teníamos. Mire cómo dice Santiago. Todo lo que era perverso. 1:21. Por lo cual deseche toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué dice? Déjela atrás, deséchela, toda inmundicia y abundancia. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces está orando en lenguas y su mente está por allá y por allá está haciendo quién sabe? Usted dice, ¿dónde anda esta señora? Si yo estoy aquí orando en lenguas, ¿no? Y su mente por allá. Eso es porque no hemos renovado nuestra mente. No hemos renovado nuestra mente. Porque ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Abundancia de malicia. Reciba con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su alma. Nosotros estamos en el proceso hoy de salvar el alma. ¿Cómo la salva? Romanos 12:2, Pedro dice, no se conforme a las costumbres del mundo. No se amolde
no se vierta en ese molde, sino que transfórmese por medio de la renovación de su pensamiento para que pueda conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Cómo llegamos a conocer la voluntad de Dios? Hasta que usted renueva su mente, hasta que usted comienza a salvar su alma. Entonces, Santiago dice, sálvela, Pablo dice, transfórmela, renuévela. Son la misma cosa, ¿no? Estamos en el proceso de salvar el alma, pero tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio. El Señor le dijo a quien, a Josué, cuando iba a pasar de ser un esclavo a ser el líder. Y eso entre los orientales no es tan fácil, no es como aquí. Tiene billetes y ya se volvió un señor. Allá no. ¿Qué le dice el Señor? Oiga, medite en mi palabra día y noche, día y noche. No se salga de su boca mi palabra. Mi palabra tiene que estar en su boca, medite en ella día y noche, para que guardes y hagas todo lo que en ella esté escrito. Porque entonces hará prosperar su camino y todo lo que haga le sale bien. A Josué lo hizo, le salió bien todo, ¿no? Le salió bien. Lo único que no dejó fue un reemplazo. Todo lo hizo bonito, menos dejó. Él sí lo dijo, mi familia y yo le servimos a Dios. Pero se acabó Josué y los hijos no estaban ahí para seguir el liderazgo, ¿no? O sea, falló en eso, pero en el resto fue un hombre que obedeció la palabra de Dios. David también dice, mi deleite. David dice, mi deleite en el capítulo 1, el versículo 2. Mi deleite es meditar en la palabra de Dios. Ese es el deleite de Él. El deleite de nosotros debe ser meditar. Cuando usted coge la palabra, usted está hablando con su mismo Señor, con su Señor. Me deleito en esto, me deleito. Tiene que ser un deleite para nosotros, ¿no? Eso es humildad. Humildad es que usted coge la palabra de Dios y la cree muy, muy fácil. La cree muy, muy facilito, ¿no? Entonces, es creer la verdad de quiénes somos en Cristo, quién es el Señor y quiénes son mis hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Alguien porque Dios pagó el precio más alto. ¿Cómo tiene que usted apreciar a sus hermanos? Muchísimo. ¿Por qué? Porque Dios pagó un alto precio, ¿no? Y Él dice, oiga, dése en cuenta de una cosa, les dice, ¿usted no sabe que su cuerpo yo lo escogí para ser el templo del Espíritu de Dios? Que Él está viviendo en usted, que usted no es su propio dueño, que fue comprado por un alto precio para que glorifique a Dios con su cuerpo. Ya que Él nos está diciendo qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo, glorifique a Dios con su cuerpo. Pero tiene que uno prestarle atención a eso, ¿no? El que es humilde, ¿habla mucho o habla poco? Si habla mucho, ¿qué es? ¿Qué está buscando una persona que habla mucho? Reconocimiento. Habla mucho, entonces está buscando reconocimiento. O sea que él le gusta que lo alaben, que le hagan tanto. Habla mucho. Si no, es humilde. No habla tanto. ¿Para qué tanto? Porque en las muchas palabras, por Dios dice, no falta el pecado. Entonces, hablamos poquito porque queremos seguir estas cosas de la humildad. Humildad. Entonces, ser humildes, querer la verdad de las cosas basadas en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, revestidos de humildad. Ya dijimos, ¿revestidos qué es? Ponerse el manto de esclavo. Ir a lavarle los pies a los hermanos. Es un simbolismo, pero sí es a servirle, ayudarle en la necesidad que tiene, a edificarlo. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? No es coger un plato, venga, le lavo los pies, pero al ratico está hablando mal de él. ¿Para qué le sirve lavarle los pies? No, es vaya, ayúdelo, llévele. Si tiene necesidad, llévele algo que esa persona se sienta bien. Porque humildad es hacer que los demás se sientan bien.
No, no es nosotros mismos, es que los demás se puedan sentir bien con lo que usted hace. Amén. Bueno, vamos para adelante. O sea que todos necesitamos trabajar en esta área de humildad. Toditos, toditos, ninguno ha terminado. Todos necesitamos pastores, líderes, ovejas, todos necesitamos. Todos necesitamos. Colosenses 2:18 habla de una humildad falsa. O está diciendo, afectando humildad. Es aparentar. ¿Sí? Hay mucha apariencia en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabe usted que está aparentando? Porque le da un abrazo aquí, pero para ir a voltear la espalda está hablando mal de él. ¿Qué es eso? ¿Una falsa humildad? No tenemos que ser falsos, no tenemos que andar en esa falsa humildad. Tenemos que ser correctos en todo lo que hacemos, correctos. Bueno. ¿Cómo identificar el orgullo? Vamos a ver cómo se identifica el orgullo. Primero, si no tenemos tiempo para la palabra y para la oración, ¿en qué anda usted? En orgullo. Siempre le saca uno excusas a la palabra y a la oración. ¿Usted se acuerda lo que la iglesia quería hacer con los apóstoles? Dijeron, ustedes son los únicos que le pueden servir a las viudas y hacerlo honestamente. ¿Y qué dice Pedro? No es correcto que yo deje la palabra y la oración para servir a las mujeres. Nosotros estamos en eso de la palabra, de la oración. Es humildad cuando usted le saca tiempo en medio de todas sus ocupaciones, le saca tiempo a la palabra y a la oración. Tiene su Biblia abierta, está oyendo al Espíritu Santo que le está diciendo, que le está mostrando y usted lo está haciendo. Eso es humildad. Otra característica de orgullo. Siempre está hablando de él mismo. Cuando hablamos siempre de nosotros mismos, ¿qué estamos buscando? Proverbios 27:2 dice, alábate el extraño, no tu propia boca. Alábate el extraño, no tu propia boca. 3, cuando piensas que siempre tienes la razón, nunca te escucha pidiendo perdón. Sí, hay hermanos que nunca piden perdón. Yo tenía un refrán por allá de una película que había visto cuando era chino. Amar es nunca pedir perdón. Y yo lo tenía metido en mi cabeza hasta que llegué a los pies de Jesús y dije, uy Señor, qué cosa tan horrible esa. Era, nunca pida perdón. Pero el orgullo se manifiesta es porque siempre yo tengo la razón. Entonces, como tiene la razón, nunca pedimos perdón. Siempre debemos estar midiendo eso, midiendo estas cosas. Cuarta, ¿tiene cobertura espiritual en alguna iglesia local? Hay creyentes solitarios, ¿no? Saben mucha Biblia, saben darle madera al otro, pero ellos nunca se congregan. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Tiene que haber una cobertura, un pastor a quien rendirle cuentas, unos hermanos a quien honrar, a quien respetar, con quien tener problemas, porque ¿qué es la iglesia? Es un lugar donde los hermanos tienen problemas. ¿Qué hacen las ovejas en los rediles? Ellas se refregan unas con otras, se dan un topecito, pero están ahí. Y una ovejita no puede estar sola. Tiene que estar amarrada. De resto, no puede estar sola una ovejita. Igual, nosotros tenemos que estar así. Por eso es la iglesia local, por eso es esta cuestión. De que hay una iglesia local, pero todos los domingos tengo que congregarme. Sí, Señor. El Señor dijo que se congregue, que no haga como aquellos que no quieren hacerlo. Entonces, la cobertura espiritual es muy, muy importante. ¿Es un creyente que sirve en su iglesia local? ¿Da sus diezmos, sus ofrendas? Esa es humildad.
Si no diezma, si no ofrenda, es orgullo. Orgullo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le dio a la iglesia esa responsabilidad. No es que Él no tenga, Él es el dueño de todo, pero Él quiere probar nuestra fe, la responsabilidad de la iglesia, de suplir las necesidades de la iglesia. Entonces, por eso diezmamos, por eso ofrendamos. Si no, es orgullo. Estima a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. ¿Qué es humildad? Es alguien que tiene temor de Dios. Temor, el temor de Dios nos separa del mal, ¿no? Nos aparta del mal. El temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. El temor de Dios nos lleva a honrar, a glorificar a Dios siempre, ¿no? Entonces, una persona humilde siempre tiene temor de Dios. Camina en amor. Todos sabemos qué es caminar en amor. En 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 hasta el versículo 8, Dios define qué es el amor de Él en nosotros. Ahí está definido el amor de Dios en nosotros. Por ejemplo, comienza diciendo, el amor perdura largamente, es paciente y es amable. A veces nosotros como esposos, ¿no? Como esposos perduramos, pero ni yo es paciente, ninguno de los dos. Y es pastor, es el pastor. Pero no es paciente ni es amable con su esposa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ella le acaba de decir de qué se va a morir. Y usted le dice, ¿le sirvo tinto o se lo sirvo con lechecita o con qué quiere? O sea, no le hizo mella lo que ella está diciendo, ¿no? Eso es. Y si no, pues conviven y está bravo y no se hablan 3 días. No se habla hasta que vaya, le manda una razón con un chino. Vaya, llegue a su papá que mande lo del mercado. Eso es como hace el mundo, pero la iglesia tiene esas cosas parecidas, ¿no? No, no debe ser así. No debe ser así. No conoce la humildad. O sea, el que es humilde no sabe, no está diciendo yo soy humilde. No. Moisés duró alumbrando y no sabía que estaba alumbrando. La gente no podía mirarlo de frentolín porque estaba brillando. Y él no se ha dado cuenta hasta que ellos le pusieron un velo para poderlo mirar. Eso es, humildad es eso. No sabe que Dios lo está utilizando en cosas y no está pendiente. Uy, hoy no se movió Dios aquí en esto, no sé qué. Estima a los demás como superiores a él mismo. Bueno, estamos terminando. Aplica la ley del amor. ¿Cuál es la ley de amor? ¿Quién me la puede decir? La ley de amor. No le hagas al otro. Exactamente. Lo que no quieras que te hagan a ti. Cuando nos ponemos en los zapatos de la persona que está sufriendo por ahí, que está en problemas, eso es. Porque usted dice, oh, uno desde afuera puede mirar que las cosas parecen normales, ¿no? Pero cuando usted dice, me voy a poner en los zapatos de este hermano lo que le está pasando, entonces ella dice, oh, eso es grave lo que le está pasando. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque nos ponemos en los zapatos de ellos. Nos ponemos en los zapaticos de ellos. Amén. Entonces, aplicar la ley de amor es humildad. Es humildad. ¿Qué concluimos de todas estas cosas que hemos hablado? Todos nosotros necesitamos trabajar en la humildad. Todos nosotros, todos, cada uno de nosotros. Dice en el Salmo 139, el 23 y 24, dice, Señor, por favor, examíname. ¿Qué cosa terrible hay dentro de mí que yo no la he descubierto? Eso dice el salmista, ¿no? Examíname, Señor. Examíname, ¿qué barbaridades salen de mí? Entonces, importante estas cosas, importante, ¿no?
Si ponemos la mirada en la recompensa, como lo hizo Moisés, nosotros vamos, ya sabemos cómo se pierde, entonces pongamos la mirada. ¿Sí? Dice que Moisés se sostuvo porque puso su mirada en el galardón, en la recompensa que Dios le tenía. Y fue capaz de dejar de lado los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque le pareció mucho mejor lo que Dios le había prometido que las riquezas del país que era la potencia del mundo en ese momento. Y no le importó, dejó todo eso. ¿Por qué? Porque puso su mirada en la recompensa. Ponga su mirada en el galardón, en la recompensa que vamos a tener para nuestro milenio. 1000 años que vamos a vivir ahí, ¿no? Y otra, sigamos el modelo de Jesús. Se puso el delantal. ¿Y qué hizo? Todo el tiempo duró esperando a ver si alguno de sus discípulos se ponía el delantal y ninguno lo hizo, hasta que él lo hizo. Entonces, pongámonos el delantal. ¿Para qué? Para que ninguna de las cosas que hacemos uno puede decir, por esto es muy bajo. Para el pastor hacer esto no está, estas cosas muy, como muy bajas, no. Recordemos las instrucciones de Santiago 1:21, Romanos 12:2, 1 Corintios 9:27. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Que estamos en el proceso de salvar nuestra alma, poniéndole, implantándole la palabra de Dios a nuestra mente. El problema de nosotros es la mente. Ella es la parte principal del alma, es su mente. ¿Cómo ella funciona? Si ella funciona, si está recibiendo la palabra o no. Tiene que estarla repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que ella se deja transformar. De resto, ella siempre va a tener autoridad sobre usted y va a hacerle cometer muchos errores, ¿no? Porque nuestra mente, ella siempre actúa en sus locuras. No, nunca actúa de manera espiritual hasta que se somete. Cuando está sometida al espíritu, ya deja de molestar. Entonces ya está pendiente de lo que el espíritu le diga de hacer, eso hace ella. Amén. Y entonces nuestro cuerpo, ¿cómo es? Se porta como un esclavo porque no tiene fuerza, pero si tiene asociada el alma, gritan muy duro los dos, son muy fuertes. Pensamientos más deseos se vuelven muy fuertes en nosotros. Entonces necesitamos prontamente, rápidamente renovar la mente con la palabra de Dios. Y vamos a tener dominio rápido, rápido en nuestra humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra humildad nos trae una recompensa completa. Una recompensa completa. Dios aprecia mucho a los humildes. Dios aprecia. Él dijo, aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón, y su alma estará descansadita. Si su alma está muy inquieta, ¿qué está pasando? ¿Qué? Está en orgullo, no está creyendo la palabra de Dios. Porque él dijo, aprenda de mí que soy manso, humilde de corazón. Y su alma estará tranquila, ¿no? Si su alma está muy intranquila, sobre todo las mujeres por la parte emocional son muy, muy delicadas en ese, pero igual la palabra de Dios es fuego tremendo. ¿Sí? Le dice el Señor a Jeremías, con esta termino, Jeremías capítulo 23. El versículo 28. ¿Dónde está yo? Dice, el 28 dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? No pienses, pero está leyendo el 26, el 28. El profeta que tuviere un sueño, cuéntelo. Aquel a quien le fuere dada palabra, cuente la palabra. Nosotros tenemos la palabra, cuente la palabra. Siempre meta la palabra frente, que es protección para nuestra vida. Siempre la palabra es protección para nosotros, donde quiera que estemos. Usted soltó una palabra de Dios y todo cambia, ¿no? El ambiente cambia.
Y dice el 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Es como fuego, es como martillo que quebranta la piedra. Ya que los corazones más pesados, más duros, son quebrantados por la palabra de Dios. Quebrantados por la palabra. Los invito a que nos pongamos de pie. Es bueno esto. Si usted quiere pasar aquí.